Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa que lo hacemos en Radio y Televisión Martí, particularmente este segmento siempre lo hacemos para Radio y Televisión Martí. Les presentamos el programa como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado porque está acá en el sur de la Florida de visita y va a compartir esta parte del programa. Me refiero a Antonio González Rodiles, coordinador del proyecto independiente Estado de SAT. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación y siempre me encanta estar con ustedes en estos debates y entrevistas bien movidas. Ya no por teléfono, sino aquí a través de las cámaras. Vamos a hablar, entre otras cosas, ¿no? Para un poco introducir el programa, de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, la efectividad que ha tenido, si la tiene, sí o no, de las medidas económicas del gobierno cubano, también de esto nuevo de las tiendas vendiendo electrodomésticos, de la falta de dólar que hay, y vamos también a tocar algunas de las cosas de la oposición y por qué no Venezuela. Perfecto, señor. Bueno, vamos a comenzar por lo que está pasando en Cuba. Me parece que a mí, que no sé, yo no sé qué valoración tú le haces, pero se ha creado como toda una, no sé, una parafernalia con esta apertura de las tiendas recaudadoras. Yo le digo recaudadoras de dólares, yo creo que es eso, vendiendo electrodomésticos a precios que dicen los cubanos que son bajos, pero si los comparas incluso con Estados Unidos son precios caros. ¿Por qué el gobierno hace esto? Hay desesperación, llama la atención que ahora todo el mundo tiene que cambiar, aunque pierda dinero, tiene que cambiarlo. Primero buscar una tarjeta, ¿no? No, la tarjeta es fácil, hace su colita y eso es fácil. Y cargarla. Además, me llama la atención que y voy a disgregar solamente un segundo, de las primeras tarjetas solamente un 13% tenían fondos, los demás estaban con saldo cero. Eso me llama muchísimo la atención, pero ¿por qué el gobierno hace esto, Antonio? Amado, sin dudas el régimen está con una falta de liquidez tremenda, necesita ir al mercado internacional, ahora ya no tiene esa tubería completa y también puede perder mucho, todavía le llega, pero puede perder mucho y quizás casi completamente el petróleo procedente de Venezuela. Y evidentemente ellos se están preparando para un escenario donde tengan que salir a comprarlo o donde ya están teniendo que comprar en el mercado internacional. Recordemos que hace unas semanas, unos meses atrás, ellos respondieron a una demanda de ExxonMobil acá en Estados Unidos cuando habían estado diciendo que esa ley no tenía aplicabilidad en Cuba, que al final estaba fuera, eran extraterritoriales y que no les preocupaba. Bueno, vinieron acá a responder y sobre todo a cuidarle las espaldas a CUPEP, que es parte de GAESA, ¿no? Entonces, entre esa respuesta, entre salir a buscar petróleo en otros mercados, por supuesto necesitan efectivo y ese no lo tienen, ¿no? Entonces, me parece que todo esto al final son medidas de apuro y de premura ante cómo se van sintiendo las sanciones que sí están teniendo un impacto. ¿Quieres decir que las sanciones, o el título 3, para ser específico, que aplicó ya finalmente el presidente Donald Trump de la ley Helms-Burton, sí está teniendo efectos al turismo y también a la inversión extranjera en Cuba? Sin duda lo está teniendo, y cada vez que repiten, incluso los europeos que van a tomar medidas para que no los afecte este capítulo de la ley, yo creo que al final es un poco de un discurso político, porque finalmente si usted tiene inversiones y usted tiene una presencia acá en Estados Unidos como empresario, como comerciante, bueno, estas sanciones lo van a golpear, porque al final se aplican dentro del territorio norteamericano. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no aplica, de hecho no lo puede hacer, estas sanciones o las medidas que tomen fuera del territorio de los Estados Unidos. Los precios, perdóname, Amado, los precios, hablando de estas tiendas, los precios, ¿qué tal? ¿La gente puede acceder o está limitado a un sector de la población, como veíamos con las llamadas remesas? El asunto, mira, los precios en primer lugar no tienen nada de particular, incluso se han hecho comparaciones y se pueden encontrar en otros lugares en precios más competitivos. Pero lo que resulta aquí muy tramposo es la forma en que el cubano tiene para obtener el dólar. Hay algunos cubanos que le envían y le depositan en esas tarjetas, en esas cuentas, pero hay quien tiene en Cuba el CUC o el peso cubano, tiene que salir a comprar ese dólar ya con el impuesto que ellos le tienen aplicado para entonces ir y depositarlo. Y en todo este proceso pierden muchísimo dinero. Y sobre todo en los últimos días hemos visto
que ya en los bancos ellos han restringido la venta de dólares porque no quieren que de ninguna forma ese dinero que está en CUC se convierta en dólar. Y de ahí déjeme decirle este detallito, hace unas semanas atrás salió la medida que no se podían sacar dólar CUC del país y muchas personas decían, bueno, pero ¿por qué esta medida? Bueno, muy simple, ellos no quieren que las mulas o quienes viajan de regreso, vienen a Estados Unidos y viajan de regreso con productos, paguen entonces con los mismos CUC que tenían dentro de la isla. Ellos quieren que usted venga con el dólar y entonces lo pague. Pero tú dijiste una palabra interesante. Tenía otra pregunta, pero me voy a quedar en esta. Tú dijiste que los bancos están restringiendo, están, digamos, controlando el dólar. Y mi pregunta es, ¿lo están haciendo deliberadamente o es que realmente no tienen dólares? ¿O no le están dando dólares a los bancos para que no se lo den a la población? Yo creo que todas están conectadas. Todas estas variantes que me estás diciendo están conectadas. Están tomando estas medidas porque no tienen dólares. En otro momento, anteriormente, el régimen había logrado cierta estabilidad obligada, pero cierta estabilidad cambiaria. Y eso le permitía mantener un poco el tema de la inflación bajo control. En la medida que ahora ya aparece esta premura por obtener los dólares, se empieza a descontrolar la inflación y sobre todo hay personas que han acumulado cantidades de dinero que ahora tienen que ver cómo van a cambiar. Porque mi predicción es que en cualquier momento ellos lanzan o imprimen un tercer papel y van a obligar a que todo el mundo vaya a cambiar por ese tercer papel, y si usted no tiene una justificación de dónde procede el dinero que usted tiene, lo pierde. Algo que no es nuevo ya en la historia de la revolución. Y que lo han hecho en Venezuela también. Y se ha venido anunciando y todo el mundo decía que era una asignatura pendiente que dejaba Raúl Castro a Díaz-Canel. La doble moneda. Pero es que Raúl Castro la arrastró por los 10 y tantos años que estuvo al frente del país. Ahora definitivamente está en una sola moneda, que es el dólar. ¿Y qué ha pasado con el peso cubano? ¿Qué se puede comprar con el peso cubano? Salario. Eso va reduciéndose cada vez más y yo creo que al final, incluso ellos retrocedieron en lo que dijeron en la primera llamada mesa redonda, donde primero dijeron que iban a ir ampliando el espectro de productos que podían adquirirse con estas tarjetas magnéticas con dólares, pero después fueron atrás y dijeron no, solamente es para electrodomésticos, electrónicos y piezas de carro. ¿Por qué tú crees que lo hacen? Yo creo que al final sí van a ampliar el espectro, pero no están asumiendo el costo político que implica decirle públicamente a la sociedad esto es un proceso progresivo donde cada vez los productos que ustedes van a poder adquirir en el peso cubano, CUC, son menos y todo va a tener que venir por la vía del dólar. Yo voy a las sanciones y no me voy a centrar tanto en el título 3 de la ley Helms-Burton, que se va más a empresas extranjeras invirtiendo en Cuba, etcétera. Me voy a la sanción directa contra el gobierno cubano, que afecta de alguna manera, directa o indirectamente, a la gente, al cubano de a pie. La limitación en las remesas, por un lado, la falta de los cruceros, no están entrando los cruceros, hay mucha gente que se estaba beneficiando alrededor de los puertos de los cruceros. Y la pregunta que yo siempre me hago es, cuando tú aprietas la tuerca, no cabe la menor duda que se lo siente, muchos cubanos de a pie se lo sienten. La impresión que tienen muchos cubanos es que se la sienten más ellos que el gobierno de cualquier manera escapa. ¿Por qué entonces justificar y apoyar sanciones que van a afectar a ese cubano? Y que son impopulares, en realidad, para el pueblo cubano. Sobre todo, hago este paréntesis, cuando veníamos de lo contrario. Veníamos de más entrada, más flujo de turistas, más movimiento del cuentapropistas, más movimiento de dólares en la calle, la gente un poco más independiente. Ahora viene al otro lado. Primero empiezo por esta parte que mencionabas. O sea, esa política de apertura, por llamarlo, o de hielo, como se le llamó, de la administración anterior, se vio que no produjo los resultados que se esperaban. El régimen siguió manteniendo, sobre todo los militares, la principal parte de la entrada, el control, y a los cuentapropistas le permitió algo, pero realmente a cuentagotas y con unos impuestos que realmente eran atroces, ¿no? O sea, nadie puede lograr ningún emprendimiento en Cuba con los impuestos que ellos estaban manejando. Entonces, y ustedes lo saben, yo en mi caso particular siempre he apoyado las sanciones. Yo lo sé. Y me parece que todo este camino, que es difícil, pero me parece que es el más efectivo. Ahora, hay una parte de la ecuación que creo que está faltando. ¿Cuál es? Usted pone todas esas sanciones, el régimen se le empieza a sentir, el ejército que tiene de individuos que lo siguen en el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas,
como se dice en buen cubano, todo ese ejército de chivatones. La gente del aparato. Exacto, se lo sienten de alguna forma, se lo siente la población, pero ahí es donde yo creo que tiene que venir una estrategia de apoyo a la sociedad civil, a la oposición, para que pueda tener un impacto en la población y que la gente vea que es como un momento de apretarse el cinturón, pero que hay una luz al final del túnel. Pero ¿cuál es el apoyo? Porque si tú te fijas lo que ha hecho la administración actual en la Casa Blanca, limitó las remesas, pero no le limitó lo que se le puede enviar a la oposición, a los grupos independientes. Ha limitado muchas cosas, pero por ejemplo se le puede mandar dinero a los que tienen negocios privados. O sea, de alguna manera se ha tratado de mantener y defender al cuentapropista, al independiente, al privado y a ustedes abiertamente los opositores de la sociedad civil. Eso es cierto, no se puede negar. Por eso, ¿de qué otro apoyo estás hablando? No, pero incluso yo creo que, y lo he dicho en artículos y también en los Facebook Live y todo, a mí me parece que el apoyo en lo político que ha recibido la oposición y toda la sociedad civil no es para nada suficiente, sobre todo con la agresividad que se está comportando el régimen. Y vemos también el caso de Venezuela. O sea, yo diría que lo que estamos viendo entre Cuba y Venezuela es muy similar en algunos puntos, cuando estos regímenes están, como se diría, desbocados y, bueno, hemos visto todos los arrestos, estamos viendo también lo que ha pasado en estos días también con José Aniel. O sea, es evidente que el régimen está pulseando y está mostrando que es agresivo y que muerde. Yo creo que si bien está existiendo algún apoyo ahora y ha aumentado en los últimos tiempos, en mi opinión es insuficiente, no solamente en el plano político, sino en el apoyo de los recursos y los medios que uno tiene para trabajar dentro de la isla. Y hay otro punto, todas estas sanciones, en mi opinión, tienen que ir acompañadas de una campaña de información para que los cubanos que están acá y los que estén allá entiendan cuál es la lógica de lo que se está aplicando, porque de lo contrario, si usted pone las sanciones y deja que las cosas corran por su propia suerte, me parece que no vamos a ser efectivos. Y entonces se corre el riesgo de que nuevamente se entre en la contradicción, bueno, esta política no funciona, hay que entonces hacer una apertura incondicional. Y esa yo creo que no nos lleva, pero si no se completa la ecuación, creo que tampoco es la solución. Hay un sector mayoritario, digo mayoritario porque uno habla con personas como tú que vienen y van, con personas que llaman por teléfono, que rechazan esas sanciones y el llamado cubano de a pie. ¿Qué mensaje tienen ustedes para ellos? José Luis, yo no estoy seguro, y es más, te digo, yo no creo que la mayoría de todos los cubanos que están en la calle, que no se quieren implicar en política, estén en contra de las sanciones. Porque hay muchas personas que te dicen, esto tiene que ponerse bien malo para que reviente. O sea, eso es una frase que la oímos a diario. Hace 60 años que la venimos escuchando. Sí, pero el tema es, como te decía, que me parece que todo este tipo de políticas que evidentemente implican un apretarse el cinturón, es como en la casa. Hay un momento que uno le dice a la familia, nos tenemos que apretar el cinturón para lograr esto y esto y aquello. Pero empieza a existir hay algún consenso, hay un acuerdo de cómo hacer las cosas y hay una estrategia. A mí me parece que lo complicado acá es que se aplique la política de apretarse el cinturón, no exista toda la campaña de información de cuál es la lógica de lo que se está haciendo y por otra parte no se apoye a los actores que tienen que venir a empujar y ser copartícipe de esa política. Y ese es el punto que yo estoy planteando. Y te pregunto esto, perdóname, Amado, porque también dentro de eso hay quien dice, ahora, la política de los viajes, la limitación de los vuelos a Cuba, ¿los pasajes quién los pagan? ¿El cubano que vive en la isla o la familia que vive en el exterior? Entonces, ¿las sanciones a quién se le aplica? ¿A los de adentro o los de afuera? Bueno, ¿o a todos por igual? Hay su discrepancia en cuanto a eso, porque antes por $200 usted viajaba de Miami a Holguín y ahora, primero no puede ir a Holguín. Segundo, claro, para ir a La Habana ya está en $1,000 y pico de pesos el pasaje. Pero ¿quién lo paga? Es decir, que son sanciones que pasan a la familia. José Luis, al final, el régimen está usando a los cubanos que estamos dentro de la isla como secuestrados. Es un chantaje. O sea, yo para que tu gente pueda sobrevivir mediocremente, tú me tienes que dar las cosas y yo no te voy a dar nada a cambio. Y a mí me parece que eso no se debe permitir, ese tipo de chantaje. Pero son medidas de Estados Unidos.
No, yo me refiero a la posición que toma el régimen de claro. siempre. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, una posibilidad era el deshielo, pero otra posibilidad es esta. Pero mi punto es que para aplicar esta, tú tienes que mostrarle a las personas cuál es una luz al final del túnel. A mí me parece que no es lógico que tú le digas a las personas, vamos a apretarnos el cinturón y esperar a ver qué pasa, porque eso evidentemente no alienta, genera descontento y la política no se vende entonces. ¿Tuvo suficiente tiempo el deshielo para demostrar lo que tú estás diciendo que no dio resultado? Yo creo que sí, Amado, y te diré por qué. El castrismo estaba en el momento de pase de batón de una generación a otra. Raúl necesitaba dejarle la finca en orden a sus herederos. Y principalmente lo que necesitaba era para sacar de circulación a muchos generales, muchos militares, y dejarle el camino abierto a su hijo y a esos herederos y a esa generación. Él necesitaba darle prebendas a estos individuos. Ahora mismo, ¿qué prebenda le va a dar? O sea, no tienen nada que ofrecerle. En aquel caso, iba a ofrecer marinas, iba a ofrecer hoteles, iba a ofrecer negocios. Y ahí de esa forma, para mí, lo tenía en ese escenario muy fácil. Grandes y privilegiados restaurantes. Exactamente. Entonces, creo que ahora el escenario es bien complicado para todos. O sea, yo diría que como país estamos en un cuello de botella. Tanto ustedes acá como nosotros allá que estamos enfrentando el régimen también lo está. O sea, hay que buscar y analizar qué estrategia vamos a seguir, porque lo que sí creo que no debe ocurrir es que se tracen estrategias a medias. Y eso es lo que yo creo que está pasando ahora mismo. ¿Con la oposición? ¿Con la oposición o con todos? Con todos, desde afuera incluso. El régimen, por supuesto, el régimen no tiene salida, el régimen quiere quedarse en el poder por los siglos de los siglos. Pero me parece que la estrategia que se trace entre los países amigos como Estados Unidos, nosotros la oposición, deben tener una coherencia para lograr el resultado que queremos y no que nos quedemos como una especie de limbo hasta que de momento cambie y venga otra administración, de nuevo volvemos al ciclo. O sea, me parece que eso no debe ocurrir. Ya que estabas hablando de la oposición y avanza el tiempo, ¿cómo evaluar el trabajo de la oposición en estos momentos, en medio de esta crisis política, económica, social que está viviendo Cuba? Es muy difícil la situación que tenemos, José Luis, porque el régimen ha venido con todo a tratar de aplastarnos y por otra parte, yo lo he mencionado, pienso que el trabajo que se ha hecho con nosotros de coordinación y trabajo con la oposición dentro de la isla no ha sido el más efectivo. Me parece que durante un tiempo la oposición salió de los focos, la oposición interna salió de los focos principales y eso le sirvió en la mesa al régimen para que pusiera una presión tremenda sobre los activistas. Hemos visto muchos grupos de activismo secarse o presiones para que la gente salga del país y han salido. Y toda esta violencia y toda esta impunidad del régimen nos ha golpeado tremendamente. Sin embargo, yo creo que lo interesante que está pasando, y el régimen no lo pasa desapercibido, es que teniendo los focos y el potencial en una sociedad bien disgustada, bien frustrada, bien cansada, o sea, puede diseminarse el mensaje y podemos realmente llegar a movilizar otro tipo de actores sociales que no habíamos logrado anteriormente. Pero sí se necesita, en mi opinión, una estrategia y un apoyo para poder hacer eso, porque de lo contrario nos quedamos dando vueltas. Mira, Antonio, claro, pudiéramos quedarnos en millones de temas, sobre todo los económicos, que son los más importantes, no cabe la menor duda. Pero hay un tema que a mí siempre me llama la atención. En Cuba se está dando una sociedad civil con cierta independencia del gobierno, pero que no son ustedes. No es una sociedad opositora, no es una sociedad disidente, no es una sociedad plenamente abierta. Lo hemos visto con medios de prensa incluso que están funcionando con cierta independencia del gobierno, que critican al gobierno, pero que, por ejemplo, cuando ven a Antonio González Rodiles es un monstruo, o cuando Radio y Televisión Martí los llama, somos monstruos, y no nos dan entrevista a nosotros. Entonces, yo no entiendo muy bien lo que está pasando dentro de Cuba. Un gobierno que yo creo que puede debilitarse con la situación económica, que ya no hay un Castro en el poder, hay un hombre que ya le gritaron en regla, le dijeron vete de aquí que no resuelves nada. Hay una oposición, digamos, establecida, políticamente establecida, que son ustedes, pero hay otro sector independiente que ustedes no han logrado captar y que no quieren pegarse a ustedes. Con estas tres cabezas no sé para dónde voy a coger. ¿Le falta, en otras palabras, para resumir, le falta a usted de tender puentes? A ver, José Luis, y te hablo a nivel personal y mi visión.
No sé ¿Tú si entiendes lo que yo, te claro, quise que decir? Claro, por eso es tender puentes, porque son las tres vías que tú planteas, ¿no? Claro que lo entiendo. Y te hablaré, quizás suene un poco crudo. A mí en lo particular, yo no siento una premura de tender puentes y decirle a otra persona, ven y súmate a esta posición. O sea, yo estoy transitando, muestro cuál es mi visión, cuál es mi proyecto, y yo sé que todo eso va a ir logrando acumulación en nuestro espacio, otros actores también, esa gente también, y todo eso es lo que va a dar el espectro de una sociedad que está en este momento totalmente atomizada. En algún momento podemos coincidir con ese tipo de sector, claro, pero yo en lo particular me molestaría tener que cambiar mi lenguaje, usar otros términos para que esa gente se sienta más confortable y se acerque. No lo voy a hacer. Tú tienes tu proyecto. Exactamente, pero lo otro que les digo, es muy curioso estar en la calle y hablar con cubanos que no se atreven y no están en este círculo, que incluso hay veces en sus criterios son más radicales que yo. O sea, que aquí hay toda una sociedad, no lo expresan. Pero, Amado, eso es parte de lo que debe venir ocurriendo, como ocurrió en muchos países de Europa del Este, que de momento habían actores que nadie los conocía y surgieron de la noche a la mañana. Yo tengo personas que me dicen, me interesa la política, en un futuro quiero estar implicado en la política, pero no quiero que me caigan a golpes. Y muchos de esos actores son gente joven, talentosa y con una capacidad que a mí me sorprende. O sea que no tengo dudas de que en un momento determinado todo ese espectro empieza a manifestarse y, ojo, hay veces se dan visiones de la sociedad cubana, yo no sé si pesimistas, yo no sé si se hace, hay veces con cierto morbo, de decir que todo el mundo en Cuba es reggaetonero, es jinetera, es que eso. O sea, empiezan a usar un lenguaje despectivo cuando uno sabe que en Cuba hay muchísimos cubanos bien preparados, gente pensante, que sencillamente no quieren correr el riesgo y sobre todo no quieren poner a su familia a correr el riesgo que implica enfrentarse al régimen. Y eso lo veíamos acá en Miami, por ejemplo, para citar un ejemplo que nos contaron tanto a ti como a mí, cuando las damas de blanco caminaban por Centro Habana y personas que hoy residen en los Estados Unidos, pues cruzaban la calle a distancia y no me metía en política. Para no complicarse. Para no complicarme, como tú dices. Pero José Luis, ese tipo de actitud va variando cada día. Es lo que te iba a decir. Viene en relación a lo que tú acabas de contar, que hay gente que son más extremistas que tú, por mencionarlos, ¿no? Pero están ahí, es bueno que existan, pienso yo. Avanza el tiempo. Venezuela, ¿qué te parece lo de Venezuela? Ha transcurrido prácticamente un año. Mira, creo que lamentablemente se han perdido momentos importantísimos. No estoy seguro que no vuelvan a aparecer otros momentos, pero me parece que se han perdido momentos pensando con se han establecido políticas con una lógica desacertada. Desde el punto de vista de la oposición. Sí, también. O sea, y desde mi posición, lo veo así. En algún momento se creyó que esa claque que está en el poder se iba a pelear entre ellas y iba a ser muy fácil acabar. Y yo siempre le he puesto el ejemplo de los mismos carteles de la droga. Los carteles de la droga saben hasta qué punto pueden llegar y qué no pueden exceder. Entonces, esa confianza de que, por ejemplo, eso mismo que pasó el día 30 de abril, a mí me pareció una tomadura... la sublevación de los generales. Honestamente, a mí me pareció una tomadura de pelo. Entonces, yo creo que hay que reevaluar no solamente la política en el tema Cuba, creo que hay que ver bien, aterrizar lo que está pasando al interior de la isla y en el exterior. Creo que también tiene que pasar con Venezuela y ahora también con todo el continente, porque vemos lo que está pasando en Chile, vemos lo que está pasando en Ecuador, que da idea de que este tipo de sistemas y estos actores políticos no se rinden. Ellos permanentemente están tratando de desestabilizar y llevar el agua a su molino, ¿no? Yo creo que algo importante en relación a Venezuela fue el planteamiento que desde un inicio se hizo desde la administración Trump. Todas las opciones están sobre la Lamentablemente mesa. No era cierto. Lamentablemente no era cierto, aunque también considero que por parte de la oposición y sobre todo Guaidó y su círculo faltó agresividad, faltó arrojo para mover a la sociedad, porque a mí me pareció siempre increíble que usted sacara a millones de personas a la calle y le dijera vámonos a la casa y mañana regresamos. Lo vimos incluso con los militares. Él lanza hasta una amnistía a los militares y ¿quién se suma? Prácticamente nadie. Voy a regresar a Cuba, ya fuimos a Venezuela, voy a regresar a Cuba y voy a ponerte un número. 1.700 millones de dólares fue lo que logró el gobierno cubano en inversiones extranjeras el año pasado. 6.600 millones de dólares el número total en remesas,
Quiere decir que las remesas duplica la inversión extranjera en Cuba. Las remesas salen de la comunidad cubana en el exterior, sea exiliada, diáspora, como le quieran llamar. En Cuba, la embajada está prácticamente cerrada, no hay forma de mantener ese contacto, ese intercambio. Ahora se está planteando visas de reunificación familiar que se vuelvan a activar. Una petición. Una petición, se está tratando, claro. Mi pregunta es, Antonio González Rodiles, yo creo que Estados Unidos, te pregunto, debiera viabilizar mucho más ese contacto pueblo a pueblo de cubano exiliado afuera que manda dinero al de adentro. ¿Cómo tú ves esa relación? Porque aquí afuera hay protagonismo en cuanto al envío económico hacia Cuba. Yo creo que el exilio o la diáspora tiene que jugar el papel que le corresponde. No puedes dejar al régimen seguir en ese papel de secuestrador que manipula y maneja el tema familiar. Sí, como te decía al principio, me parece que las sanciones o sea, la política de sanciones tiene que ser aplicada coherentemente, y si le estamos diciendo incluso a la familia, mire, esa embajada está semicerrada porque hubo los ataques trónicos, el régimen no responde, se acostumbró a no pagar costos, nosotros tenemos una política ahora más firme. Yo creo que si se plantea ese apretón de cinturón, tenemos que mostrarle al cubano cuál es la salida. Y eso es lo que me parece que no se está mostrando, y por eso existe como este desconcierto y un debate que tampoco se da, porque lo hemos hablado otras veces, José Luis, hay debates que se tienen que dar al interior de acá, de la diáspora. En todos los sectores. Exactamente, Claro. porque este mismo tema familiar es un tema vital y no se discute. Entonces, ¿cómo es posible que yo entiendo que en Cuba las dificultades que tenemos, pero no entiendo que acá no se pueda discutir esto abiertamente y que vengan representantes de distintos sectores y que la gente entienda qué está pasando y cuál es la lógica de hacia dónde vamos? Créeme que da trabajo sentar a dos partes para poder hablar de temas cubanos. Y en este momento da trabajo seguir porque el tiempo nos ha traicionado. Que se repita, Antonio Bueno, González. me alegro. Y si ojalá que vaya con debate la próxima vez. Claro que sí, ojalá. Vamos a tratar de hacerlo. ¿Por qué no? Muchísimas gracias, Antonio González Gracias a Rodiles. ustedes. Y a Gracias ustedes también, gracias. Hasta la próxima.